De auxiliar me lo pasé muy bien. Yo pues llegaba el primero y me iba el último. Y estaba encantado de la vida. El Deseo es la productora con la que yo mejor me he sentido, donde mejor tratan al equipo. Pedro Almodóvar es una persona que lo tiene todo claro. O sea, no tiene duda de lo que quiere. Con dirección de producción ya te encargas tú del presupuesto. Ahora, con la experiencia que tengo, no accedo a hacer una película que yo no haga el presupuesto. Porque te meten en unos marrones que dices, este presupuesto, ¿quién lo ha hecho? Nos encanta la fonda, sois los mejores haciendo podcast. No confiamos en nadie más para esto. Nos siguen llegando correos para que realicemos podcast. A ver, que es un halago, pero que es que no se enteran realmente de qué va la Fonda Film Service. Nos dedicamos a ayudar a producciones audiovisuales. Lo mismo le damos soporte local, ayuda en logística, en transporte, En definitiva, somos una empresa de Film Service. Sí, hacemos un podcast, pero hacemos mucho más. Hola Federico, bienvenido a Burros como Cebra. Bien hallado. Muchas gracias por estar con nosotros este rato que vamos a estar aquí charlando. Y nada, este es el podcast de la Fonda Film Service. Y básicamente me gustaría que me contaras un poco tu experiencia, que yo ya más o menos, pero me gustaría escucharte de tu voz. Y Babe, te quiero hacer algunas preguntas que, más que por lo personal, también te quiero preguntar por las tareas. ¿Vale? Porque yo sé que tú has ido escalando en posiciones dentro del departamento de producción y mucha gente, o sea, los que llegan a entender de qué va la producción, digamos lo ajeno, ¿no? a gente del mundo audiovisual, lo que sí que es más complicado es que sepan las diferencias que hay dentro de los puestos. Pues intentaré explicarlo. Muchas gracias por llamarme, por estar aquí. Estoy muy agradecido de compartir mis vivencias con vosotros. Y bueno, yo, mis amigos de Jerez, se lo tengo que explicar. ¿Pero tú qué haces? Porque esto no se entiende lo de la producción desde fuera. Y sí, o sea, yo, bueno, pues empezando desde el principio, yo hice un curso en Onda Jerez de producción de vídeo y televisión, y que fue un curso de formación profesional ocupacional, que fueron bastantes horas, fueron como 5 o 6 meses, y cuando terminé me fui a Londres a aprender inglés. Estuve un año allí y no aprendí todo el inglés que tenía que haber aprendido, pero sí que me lo pasé muy bien, esto es dicho. Y después me fui a Madrid y me metí de meritorio en una película, y bueno, y ahora me pasé por todos los puestos desde meritorio, auxiliar, ayudante, basecamp manager, jefe de localización, el localizador, jefe de producción, director de producción, y ahora soy line producer, que soy entre el productor y el director de producción. Bien, pues ahí si te parece, vamos desgranando y nos vas contando también la experiencia a lo mejor que has tenido como auxiliar de producción, asistente. Los auxiliares hacen muchas cosas, todo lo que no pueden hacer los ayudantes, digamos, pues desde llevar y traer actores o equipos técnicos en sus coches, o llegar los primeros para montar el set no el set de rodaje, sino el set donde se maquilla y se visten los actores. Pues eso es, si nos vamos a un hotel o tenemos que montar en una habitación, pues tienes que llevar los espejos, la silla, la mesa, los calefactores, el aire acondicionado, dependiendo del tiempo que haga. Y después también se monta el catering con el café y las cosas, y después está un poco a las necesidades del equipo durante el rodaje, o cortando calles o mandando a callar, ayudando a dirección. Eso sería así a grandes rasgos lo que hace un auxiliar de producción. También los hay de oficina, que están más para hacer fotocopias o llevar y traer. Y eso sería. Ya después pasa al ayudante, que el ayudante ya se sienta un poco más, en el sentido de que ya hace una orden de transporte, va organizando las salidas y las llegadas del equipo técnico y de los actores. También ayuda más al primer ayudante de dirección, puede que esté en set ayudando a organizar un poco lo que es el set.
Y después, si quieres, ya pasamos al jefe de producción o ya muy rápido. Paramos aquí Sí. y me cuentas tu experiencia como asistente y como auxiliar. Porque yo sé que tú ahí, digamos, has empezado también. Yo me lo pasé muy bien. Yo, cuando de auxiliar, me lo pasé muy bien. Yo, pues, llegaba el primero y me iba el último. Y estaba encantado de la vida. Yo me lo pasaba muy bien. Montábamos, pues eso, cada día nos decían lo que teníamos que hacer y yo iba allí el primero y montábamos y después estábamos atentos de todo. Yo he hecho, de auxiliar, he hecho muchas películas, ya no sé cuántas. ¿Y te acuerdas la primera vez? O sea, el primer momento en el que, de qué manera, digamos, llegaste a acceder a ese puesto. Yo fui meritorio en una película que se llama Nos Miran, de Tito López Valverde, que es en los que se me olvida, de Norberto López Amado, que era Carmelo Gómez y la actriz era una pelirroja que después se casó con un guionista inglés de Ken Loach, guionista de Ken Loach, y no me voy a acordar el nombre, muy guapa, pelirroja, ella es navarra, no me acuerdo. No me acuerdo. Eso fue meritorio. Y después, cuando pasé a auxiliar, pues mira, yo creo que la primera película de auxiliar la hice en Jerez. La hice en una película que se llamaba El beso del oso, que era un service para Alemania y lo dirigía un director que se llamaba Sergei Bodrov, que era ruso, bueno, y es ruso, y lo protagonizaba su hijo. Y entonces yo hacía la parte de Jerez y Madrid. Y me acuerdo, y teníamos El beso del oso, era porque había un circo que tenía un oso y por la noche se convertía en un príncipe y se enrollaba con... Y entonces venían con 6 osos polares en agosto, que los metimos en un casco de bodega, y los 6 osos polares teníamos 2 grandes y 6 pequeños. Y teníamos una secuencia en el mar con los 6 osos, con el oso pequeño, y tenía 6 osos por si no funcionaba uno, pero solo realmente salía uno grande y uno pequeño. Pues nos fuimos con los 6 osos polares a Bar de la Grana a las 6 de la mañana en agosto, para que no habían estado en el mar, pues nos fuimos a la orilla para que se tocaran el agua del mar, si tuvieran los 6 osos polares. El tío de allí, con la vara, el oso polar dando volteretas, porque eran de circo. Entonces le daba con la vara y daba volteretas. Si tuviera los de las coquinas, que iban para el río San Pedro a coquinas, y veía a 6 osos polares dando volteretas en la orilla del mar, te parte de risa. Y esa fue mi primera película de auxiliar. Que yo estaba atento sobre todo a estos osos. Como me encargué más de estar atento a los rusos, que los rusos le llevaban comida del zoo de Jerez y se la comían ellos, y a los osos le daban pan duro con agua. Y la comida que llevaban, que era manzana, naranja y cosas así ricas, se las comían ellos. Y eso es lo que le llevaba el zoo de Jerez para que comieran los osos por ahí. Yo creo que eso ya no se podría hacer, la legislación ha cambiado. Sí, y lo de llevar a los osos a la playa habría que ver también cómo... Sí, eso ya ha cambiado, pero eso estaríamos hablando del 2001, 2002. Pues casualmente, mira, te cuento esto porque es que me parece súper coincidente. Nacho Montaldo, Sí. el actor de que hemos estado hablando antes, que es compañero, colega, ¿no? Mutuo, pues él nos contó una anécdota de que él participó como figurante en esa misma película. Claro, porque estuvimos rodando en la plaza del ayuntamiento, montamos allí la fiesta y ese día me acuerdo que el oso arañó a la actriz, tuvimos que parar y todo. Y bueno, y pasando ya de esto, y la siguiente película que yo hice de auxiliar fue Descongélate, que fue una película la primera película que yo toqué con el deseo. No, perdona. Primero fue Utopía, que fue una película de María Ripoll, que es una actriz, una directora catalana, que era Leonardo de Paraglia y Nacho Aninri. Y después de eso hice ya Descongélate y ya después hice La mala educación con Pedro Almodóvar, porque ya coincidí en Descongélate, que era el del deseo, que la dirigía Félix Sabroso, con Candela Peña, Rubén Ochandiano, Oscar Jaenada. Y ya después hice ya La mala educación con Gael García Bernal, Fele Martínez, Javier Cámara, y ya estuvimos rodando mucho tiempo en Barcelona.
y es que tendría que ponerme a recordar. Y ya, no te preocupes, no hace falta. Sobre todo me interesa eso, el cambio de escalón. Pues mira, es una cosa que yo siempre me decía, yo nunca me decía, ¿y por qué no haces? Ya hice varias películas y me decían, pero ¿por qué no haces ya de ayudante? Y yo decía, pues yo no tengo ninguna prisa, porque yo no tenía hijos, no tenía tantos gastos, o sea, se gana más cuando vas subiendo de escalón, obviamente, pero no es una cosa que yo tenía prisa yo a mí me llamaban, decían, no, pues yo si no me llama de ayudante ya no voy. Nunca tuve prisa de hacer, sí, a medida que vas subiendo, vas cobrando más, pero porque tienes más responsabilidad. Entonces, la diversión iba a menos. Entonces yo decía, bueno, si yo de auxiliar me lo pasaba muy bien. Y ahora estás de ayudante, que yo lo que hacía de ayudante era siempre transporte. Y claro, y los transportes ya son más sufridos, que si no baja el actor, que si se ha perdido, que dónde está, por dónde va. Y bueno, y antes no había móviles, o sea, cuando yo empecé no había móviles, ya los móviles llegaron un poco más después. Y ella está más preocupado y ya es diferente. Pero bueno, también estás más en contacto con los directores, ya vas a las organizaciones técnicas, ya te vas informando de más cosas, ya vas haciendo algún presupuesto de lo que te toca, de los coches, de los camiones, y vas cogiendo más responsabilidad. Sí. Y después, porque ya pasas a puestos de más responsabilidad. O sea, sí, o sea, por ejemplo, una cosa que me acuerdo bien es cuando ya hice de ayudante, que fue la primera película que hice yo, que fue Asterix y Obelix, en los Juegos Olímpicos, que la rodamos íntegramente en Alicante, en la Ciudad de la Luz, y fue una película de 80 millones de euros. En aquella época, eso fue 2006, 2007, y fue una película grandísima. Eran franceses, éramos un equipo de 400 personas, y esa fue la primera película de ayudante, por decirlo. Y ya después la siguiente, hice muchas películas de ayudante, sobre todo con transporte, y después ya la siguiente, ya antes de jefe de producción pasé por Basecamp Manager. Basecamp Manager es jefe de campamento en películas service muy grandes, en donde van aparcados todos los camiones y todas las caravanas. Y bueno, ya hice Exodus, que es una película de 250 millones de euros, donde teníamos 120 caballos que movíamos cada 3 días a las diferentes localizaciones por Almería. movíais todos los caballos. Todos los caballos. O sea, se iban de localización en localización. Teníamos como 3 cuerpos de cuadras que se montaban y iban montándolas aquí para que cuando los caballos ya estuvieran montados y ya van montando en el siguiente. Eso era el campamento base, donde estaban los caballos y venían las caravanas. Las caravanas venían de Inglaterra, que eran caravanas de 20 metros, o sea, en total, y después había 110 camiones. Y eso, o sea, había había equipo de día y equipo de noche, porque siempre, o sea, los caballos se quedaban allí. Bueno, era fascinante porque para mí, cuando alguien me dice, ¿qué película? Exodus, eso fue, o sea, días que comimos 2.000 personas entre figuración y equipo. Luchas de caballos, ensayos, o sea, era todo. Tú estabas en Fuerteventura y había ensayos, pruebas de vestuario, todo, había como 8 o 10 cosas ocurriendo, pero muy grandes. A veces parecía como los carnavales o el rastro, digo yo. Era el rastro el domingo de la gente que te encontrabas, era muchísima gente. ¿Y recuerdas más o menos el tiempo que duró ese rodaje? Aproximadamente. Pues no. Yo creo que duraría como de mayo, abril-mayo, hasta marzo del año siguiente. O sea, casi un año. Sí. Vale. Sí, porque yo solo iba a hacer la parte de Almería, pero después me dijeron que me fuera a Fuerteventura. En Fuerteventura, para que tú veas lo grande que era esa película, para ir de Almería a Fuerteventura se contrató a un
a un barco solo para la película y se metieron los 100 y pico de camiones, se llevaron 80 pick-up porque en Fuerteventura no había, se metieron 100 y pico de caballos y todo el equipo iba en el barco. Era una cosa descomunal, 250 millones o sea, yo la serie de Sagrada Familia tenía 8 millones de euros, o sea, y eran 8 capítulos. Es una cosa que no puedes hacerte a la idea de lo grande que era eso. Había elefantes, había camellos, había... Alucinante, esa la recuerdo. Entonces yo hice 2 o 3, después hice también una que se llama Green Zone Thriller de Peter... Bueno, Green Zone Thriller es una película americana también que iba sobre la guerra de Irak, que rodamos en Murcia, también fui Best Manager. Y una de las primeras también, ahora que Soderbergh, hicimos el Che, el Che el argentino, que hicimos sobre la película sobre el Che Guevara, que fue la primera película que se rodó en el mundo con Red One. La primera película. Le teníamos que poner, se apagaba porque los ventiladores no estaban y se apagaba del calor. Teníamos que ponerle bolsas de hielo a la cámara para que no se apagara. Y ya después de cámara ya pasé a jefe de producción. Primera película de jefe de producción. Es que después hice cosas de Basecamp Manager, pasé a jefe de producción, después volví a Basecamp Manager y entonces no lo recuerdo muy bien. Sí, pero tú recuerdas cómo, o sea, cuál fue tu proceso interno de, wow, ahora me ofrecen, no sé si era que te ofrecían el puesto o que tú te... No, yo digamos que te metes ahí en la rueda y te lo ofrecen. O sea, pues... Y no fue tampoco una cosa... yo pedí que fuera jefe, no. ¿Pero era con la misma gente con la que habías trabajado antes? Sí, hay varias personas que te llaman. Varios equipos que te llaman. Coincide, es muy normal, pues no, mira, no puedo porque tengo otra cosa, o ya estoy comprometido. Pues hay 3 o 4 personas que te van llamando y yo gracias a Dios no paré de trabajar desde 2002, 2003, pues a lo mejor paré un mes y medio. He parado lo máximo un mes y medio de trabajar, no he parado más en un año, vamos. Y como jefe de producción, ¿cuáles son las tareas, ¿no? Bueno, primero ya empiezas a contratar a tu equipo, eliges a tu equipo. Todos los jefes de departamento, de vestuarios, se dirigen a ti para sus necesidades. También puedes hacer pequeñas contrataciones ya, o sea, normalmente contrata el director de producción, pero si el equipo es muy grande, tú contratas. O sea, cuando digo contratas, llamas a los atrecistas, por ejemplo, pues mira, tu sueldo es este, vamos a trabajar tantas horas, tal y cual, le das la información para la contratación, que esto es también muy irresponsable, porque si te equivocas en cualquier cosa, después vendrá al medio, oye, tú me dijiste que esto y esto no está ocurriendo. Entonces, pues ya vas cogiendo poco a poco la experiencia de contratar, que también es una cosa difícil de hacer. Y eso, pues relaciones con otros jefes de departamento, vas a todas las localizaciones técnicas, ya vas a la lectura de guión con el director y con los jefes de departamento para ver las necesidades, porque normalmente antes de hacer una película o una serie tienes una lectura de guión, te sientas ahí. Pero vamos, y también en los cortos, pues lees todo el guión con todos los implicados técnicos. Después hay otra lectura de guión que son los actores, pero eso no va a los técnicos. Y entonces va el de efectos especiales, va el de maquillaje, vestuario, todo. Y se va leyendo y se dice, pues aquí me gustaría que... Y se pone de acuerdo todo. Con el director de foto también está. Y eso ya cuando eres jefe de producción lo haces. También vas a las localizaciones técnicas o incluso a las localizaciones artísticas. Las localizaciones artísticas son las localizaciones que se hacen antes de la técnica, que solo va el director de arte, el director de foto y el director, que son para ver las opciones. Vamos a ver casa de Manuel. Tenemos 3 opciones. Pues se van a ver 3 casas y se eligen. Una vez que ya están elegidas, pues ya hace la técnica, que ya va los maquinistas, el eléctrico, no sé qué, no sé cuánto, para ver cómo se plantea ese día, si se empieza por una secuencia, por otra, para ver qué es lo que se monta. Sí. Y la diferencia con dirección de producción.
Bueno, con dirección de producción ya te encargas tú del presupuesto. Ya haces tú un presupuesto. Haces un presupuesto que son 100 y pico páginas. En donde. Bueno, a ver, yo la primera película que hice de director de producción me dieron el presupuesto. Pero me dieron el presupuesto ya hecho, cosa que yo ahora con la experiencia que tengo no accedo, por ejemplo, no accedo a hacer una película que yo no haga el presupuesto, porque te meten en unos marrones que dices, este presupuesto quién lo ha hecho, porque está mal hecho. O sea, está mal hecho y no llegamos o está pasado. O que los criterios que ha utilizado Claro, no son los. son en otro momento, en otra circunstancia. Exactamente. Claro. Entonces, pero yo la primera película que yo hice de director de producción fue casualmente el verano que vivimos en Jerez de la Frontera, que lo hice con la productora Bambú. Y es una que está empezando, ¿no? Bambú. Una pequeñita que está empezando ahora. Sí, Bambú, sí. Bambú, Ramón Campos, sí. Yo he trabajado varias veces con Bambú. Hice una TV movie que se llama Marco hace muchos años también con Bambú. Y hice esto y he hecho más cosas, pero ahora no me acuerdo. Y el verano que vivimos, bueno, pues yo era de Jerez, pues me lo ofrecieron a mí, fue la primera película, y ya después hice alguna película de director de producción, como Life is Life de Dani de la Torre. Pero eso era como que había un director de producción y estaba embarazada su mujer y dio a luz, y entonces yo me puse por su lugar, ya estaba todo hecho, fue un poco llevar el rodaje. Y ya después hice La Casa de las Flores, que es una serie mexicana, pero que vinieron a Madrid. Vinieron a rodar una semana, yo hice el presupuesto de eso, fui como director de producción de lo que era Madrid. Y ya después me quedé con Manolo Caro, que es el director de Casa de las Flores, que se vino a España, y hice ya varias cosas con ellos, ya hacía yo el presupuesto desde el principio, y ahora pues sigo contratado con ellos y también hago presupuestos a terceras productoras que me llaman, o sea, me dicen, oye, por favor, dime cuánto cuesta este guión, y yo le hago un presupuesto de cuánto cuesta. Como profesional independiente. Exactamente, oye, pues, y yo solo hago el presupuesto para ver cómo es. Pero es lo que tú dices, que después, para hacer un presupuesto, y sobre todo tan grande, pues tú te basas en unos criterios. Tú primero haces un plan, más o menos, no eres el primer ayudante, pero haces un plan de trabajo, y sobre ese plan de trabajo, como tú crees que puedes hacerlo con las localizaciones, que no sabes dónde están, pero que con la experiencia que tienes, pues vas haciendo, haces, y que cada maestrillo tiene su librillo. Yo por eso me gusta hacer el presupuesto de lo que yo voy a hacer, claro. Y como localizador has trabajado también, ¿no? Sí, como localizador he trabajado. Una cosa, creo que es lo que menos me gusta lo que menos me gusta que yo haya hecho, porque localizador, yo me hago una idea, y entonces yo me hago una idea que no sé por qué, de cómo son las cosas, y hago fotos y después dice, pero esto no tiene nada que ver con lo y me lleva mucho palo con localizador y no me gusta. Pero bueno, pues he trabajado de localizador varias veces. Pocas veces, pero he trabajado. ¿Y qué es lo que hace un localizador? Un localizador, pues, primero, sobre el guión, en conversaciones con el director de arte, sobre todo, viendo referencias, busca localizaciones en donde te toque. O sea, si es en Madrid, pues tenemos que buscar la casa Juan, que sale en 10 secuencias, y tiene que tener, porque en el guión dice, sale por la puerta, entra, sube las escaleras, pues tiene que tener estas condiciones, y vamos a buscar. Y lo busca. En Madrid ya está todo muy trillado, y ya hay muchas casas, de localizaciones, o sea, agencias que tienen un catálogo que tú dices, quiero esto, y te manda 18 fotos o 18 opciones que ya ellos tienen. Y si no es eso, pues la busca. Yo ahora me consta que para la habitación de al lado de Pedro Almodóvar, la casa que sale, que es, yo he trabajado mucho con Pedro Almodóvar, yo 10 películas con ellos, y los localizadores son muy amigos míos, y no encontraba la casa por ningún lado. No sé si la habéis visto, pero es una casa que está en medio del bosque, tiene un ventanal que quería Pedro con 2 plantas, una cosa. Y esa sí se localizó.
y se puso en contacto con casas de arquitectura, buscando para ver si salía por ahí, porque era una casa muy especial. Si son cosas muy especiales o fuera de Madrid, que no hay agencias, pues te tiras a la calle. Yo pues me acuerdo que llamaba, porque queríamos en Madrid un sitio donde se viera una terraza, que tenía que estar en un sitio, pues llamabas al timbre y a ver qué pasaba. Pero bueno, eso es lo menos. En Madrid son agencias y si es una cosa muy específica te tiras a... Y fuera, pues también. Ya ahora mismo hay localizadores en Valencia, en País Vasco, en Andalucía, en Sevilla. Hay localizadores por casi toda España ya. Que ya se saben dónde están las cosas. Y con el deseo, ¿cómo ha sido? Porque por eso tú mismo lo has dicho hace un momento, ¿no? Que has trabajado en muchas películas con ellos. ¿Cómo ha sido ese matrimonio? El deseo es la productora con la que yo mejor me he sentido, donde mejor tratan al equipo. Y es Pedro Almodóvar es una persona que lo tiene todo claro, o sea, no tiene duda de lo que quiere y rueda diferente a otros directores. A lo mejor rueda 4 o 5 planos en un día, dependiendo de lo que él crea. A veces vamos atrasar en el plan o vamos adelantados. Bueno, montó su productora para hacer las cosas como él quiere y tiene un equipo detrás excelente, contratar a los mejores. Esther García, Tony Novella estuvo allí mucho tiempo, que fue con quien que yo he trabajado más. Y el trato es exquisito y es una productora que me encantaría trabajar siempre. ¿Y ahora mismo en qué punto estás? Pues ahora mismo yo estoy en el punto, yo me hice la Casa de las Flores y me quedé contratado por esa productora mexicana y me dejó contratado incluso no rodar para que me quedara aquí, más que me venía a Jerez y ellos me han alquilado una oficina en Jerez y trabajo desde aquí siempre y cuando no tenga que irme a Madrid, puedo hacer todas las cosas de aquí. Ahora lo que estoy en el punto de quizá, o sea, ya casi como productor, desarrollando y buscando proyectos para desarrollar y poder rodar. Pero esta productora mexicana ¿trabaja aquí en España? Sí. Ha montado una filial, podríamos decir aquí. Yo estoy contratado por esta filial. El año pasado yo estuve haciendo una película de Manolo Con en México, en Guadalajara, en Ciudad de México y en Guadalajara y en Namibia. Estuve todo el año allí en México. Casi todo el año, estuve desde marzo hasta septiembre, hasta octubre. Estuve en México rodando y ahora pues ya el año que viene veremos a ver si conseguimos hacer una cosa aquí, si no a lo mejor me tengo que ir a México, aún no lo sé. Fede, y ahora que ya hemos hecho como un pequeño recorrido, ¿no? de escalafón, ¿no? Sí. De los diferentes puestos. Ya quería preguntarte, esto es un poco más personal, de cómo lo has vivido tú o si sientes que es un ámbito compatible o si es muy absorbente en relación a tú tener tu vida personal. O sea, tener una familia, desarrollar, si has notado que con respecto a otras profesiones que digamos que son más ABC, ¿tiene algunas limitaciones o no? ¿O cómo te afecta? Absorbente es. No he trabajado en otras cosas. O sea, bueno, cuando tuve 18 estuve rellando aceite en una fábrica, pero no te puedo comparar a otras profesiones, pero, o sea, absorbente, pero lo que pasa es que yo, mi familia, mis hijos, mi mujer, yo siempre trabajo lo mismo, o sea, no es que es como pues el pescador que se va 6 meses a alta mar, ¿no? No lo sé, o sea, pues sí es absorbente, sí que es absorbente, pero mis hijos nacieron en Madrid. Porque yo tenía que trabajar en Madrid, mi mujer también, que es de Jerez, pero hubo un momento en que yo no trasladaba en Madrid. Entonces mi mujer dijo, mira, pues si tú no estás en Madrid, ¿para qué estoy aquí? Y nos vinimos a Jerez. Y no, o sea, sí que es absorbente, sí que algunas veces veo ya a mis hijos crecidos y digo, a lo mejor pude estar más tiempo con ellos en la infancia, pero bueno, también tenía que trabajar para llevar el pan a la mesa, ¿no? O sea, yo no me arrepiento de nada, es lo que puedo decir.
de mi trabajo. Me gusta muchísimo mi trabajo y disfruto. Algunas veces pienso que no es trabajo. Otras veces sí que lo pasan mal por todo el estrés, pero estoy muy contento con lo que he conseguido, digamos. Pues estupendo, Fede. Yo creo que ya podemos concluir. Muy bien. Ya ha pasado tanto tiempo, tan rápido. Ha pasado un rato bueno. O sea, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Y bueno, te tenemos muy cerquita. Claro que sí. Aquí en Jerez, nosotros estamos en Cádiz. A ver si hacemos una peli juntos. Perfecto. Venga, encantado. Muy bien, gracias.